Un saludo como siempre a todos los alumnos, profesores y a todas aquellas personas que se interesan por nuestras clases de español. Es un placer volver a estar con ustedes. Bueno, en la clase anterior nosotros trabajamos la presentación de la oración compuesta y sus características. Vamos a ver cuál es el asunto que tenemos en la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar las distintas clases de oraciones compuestas. Recordarlas. Bueno, vamos a recordar, como les decía, los distintos tipos de oraciones compuestas que hay, mediante algunos ejemplos. Unos los trabajarán conmigo, otros con sus profesores. Pero antes vamos a ver la palabra del día de hoy, porque hay palabra del día, y esta será la siguiente. Son dos palabras que son homófonos, y mediante esta texto tan sugerente, tan original, pues ustedes van a ver la diferencia entre uno y otro. Ves con S es del verbo ver y ves con Z es un sustantivo que significa cada realización de un suceso o de una acción en momentos o circunstancias diferentes. Entonces ves y ves se pronuncian igual, se escriben diferentes y tienen diferentes significados. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Y yo quiero comenzar con la tarea que les dejé en la clase anterior. ¿La recuerdan? Bueno, si no es así, vamos a recordarla. Dice, escriba un enunciado con cada una de las siguientes condiciones. Cuando yo digo enunciado, digo oración psicológica, en el que utilice dos oraciones gramaticales relacionadas por una conjunción y en el que utilice dos oraciones gramaticales sin elementos que las relacionen. ¿Cómo tú lo hiciste? Bueno, yo te voy a mostrar las que yo redacté, que son las siguientes. Por ejemplo, esta primera. Dice, los cambios sustanciales llevados a cabo por la revolución son observados con una nueva óptica social y nuestros escritores no fueron ajenos a ello. Observa cómo esta oración tiene dos gramaticales. La primera comienza aquí, son observados con una nueva óptica social, y la segunda comienza aquí. Nuestros escritores no fueron ajenos a ello. Observen que hay dos formas verbales, cada una tiene sus formas verbales. Son observados la primera gramatical y fueron la segunda gramatical. ¿Qué vamos a observar ahora si ya señalizamos las gramaticales? Vamos a ver la relación que se establece entre ellas, pues mediante la conjunción y. Entonces aquí tenemos, como ustedes saben muy bien, una relación de coordinación copulativa. Porque observen, ambas oraciones gramaticales se relacionan mediante conjunciones coordinantes. Veamos la segunda que les hice. Dice, Eduardo Galeano es un destacado escritor y periodista. Esta sería la número 1. Y la 2 gramatical dice, conoce profundamente la realidad del continente americano. Y aquí van a observar que entre la oración 1 y la oración 2 no hay nexo que las relacione. Si no hay nexo que las relacione, bueno, estamos en presencia de una oración compuesta por yuxtaposición y eso también ustedes lo conocen. Observen que como no hay nexo de relación, yo coloco un signo de puntuación para marcar la pausa
Como las oraciones son extensas, yo preferí utilizar el punto y coma. Bueno, si lo hicieron así, está correctamente. Fíjense cómo yo hice primero una coordinada y después una yuxtapuesta. Ahora bien, observen que la oración, ¿cuál es la diferencia entre ambos enunciados? La diferencia es que la yuxtaposición carece de nexo gramatical. Fíjense que en la yuxtaposición no se relaciona mediante signos de puntuación, carece de nexo. Y como carece de nexo, pues yo tengo que colocar un signo de puntuación. Recuerden que el signo de puntuación es un elemento ortográfico que me marca la pausa para yo poder entender un texto, para que sea comprensible el mensaje de ese texto. Recuerden que los elementos de relación son las conjunciones, los pronombres, adverbios relativos, entre otros. Bien, esos son los elementos de relación. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican las oraciones gramaticales teniendo en cuenta los elementos de relación entre ellas, porque fíjense, todo esto es un proceso. Una vez que usted tenga varias oraciones gramaticales, usted las va señalizando. Y después que las señaliza, o sea, las señala, pues analiza cuál es la relación que hay entre ellas. Y entonces de ahí toma el nombre, la oración compuesta. Vamos a recordar. La oración compuesta se clasifica en compuesta por yuxtaposición, por coordinación y por subordinación. Podemos refrescar, por ejemplo, la yuxtapuesta es la presencia de una o más oraciones sucesivas, unas a continuación de la otra, como dije, sin nexo gramatical. A veces, bueno, para que el texto exprese un mensaje o logre expresar lo que necesite o desee, se usan determinados elementos formales y esas son las conjunciones coordinantes, y de ahí que la oración sea compuesta por coordinación, porque yo puedo utilizar una coordinación copulativa cuando estoy sumando ideas, o puedo utilizar una conjunción adversativa cuando estoy contraponiendo ideas, o puedo utilizar una conjunción disyuntiva cuando hay una opción o tengo que escoger entre algo, entre dos elementos o más. De ahí que la coordinación tome el nombre de la conjunción que la relaciona. Puede ser una oración compuesta por coordinación copulativa, adversativa o disyuntiva. Bueno, ya la subordinación es más compleja. Es un término más complejo. Hay una oración que es principal, la otra oración que es subordinada, que depende de la principal para que tenga sentido. Se expresan con ella juicios más complejos, y que la oración subordinada, quiero decirles que aunque no tiene sentido porque depende de la principal, sí es una oración gramatical, porque tiene sujeto, tiene predicado y tiene forma verbal y complemento, o sea que formalmente es una oración. Entonces vamos a ver esto, cómo se comporta en este texto que yo les traje. Este texto lo tomé, como dice ahí, de la página 174, cuarto párrafo, de la canción de Leticia, que me va a servir como pretexto para analizar estos tipos de relaciones y estos tipos de oraciones compuestas. Vamos junto conmigo a ver la primera oración gramatical. ¿Cuál sería? Yo te recordé en los días de nuestras fiestas. La segunda gramatical, se me oprimió el corazón. La tercera gramatical, me demostraron. La cuarta gramatical, que eres alegre. Y la quinta gramatical, que amas mucho la vida. Bueno, tenemos 5 oraciones gramaticales. Bien, vamos a ver la relación que se establece entre ellas. Fíjense, entre la oración 1 y la oración 2 tenemos a la conjunción y. Entonces aquí se está estableciendo una relación de coordinación copulativa. Muy bien. Ahora, entre la 2, se me oprimió el corazón, me demostraron que es la 3. ¿Hay algún elemento de relación?
no hay un elemento de relación, es una oración a continuación de la otra, por lo tanto, hay una relación de yuxtaposición. Pero aquí tenemos un que, y este que es una conjunción subordinante, al igual que aquí es una conjunción subordinante. Aquí estos dos que me están anunciando que a partir de ella comienza una oración subordinada sustantiva. Me demostraron esto, eso, aquello. Me demostraron que amas mucho la vida, me demostraron esto, eso, aquello. Claro, me demostraron que eres alegre, me demostraron que amas mucho la vida. Por lo tanto, también entre las oraciones principales hay una relación de yuxtaposición. Vamos a ver cómo se nos da esta relación de subordinación, porque es más compleja. Vamos a verlo y vamos a sacar la oración de esta manera. Es un solo enunciado, por supuesto. Me demostraron. Esa es la oración principal. Yo quiero que ustedes lo vayan tomando notas en su libreta. Ahora, ¿cuál es la primera subordinada que genera? Que eres alegre, perfectamente. ¿Y la otra? Que amas mucho la vida. Se introduce, ya les había dicho, por la conjunción subordinante que. Como es una conjunción subordinante, la dejamos fuera de la subordinada y la subordinada comienza, eres alegre, amas mucho la vida, porque es el elemento de relación. Piensen que si es una subordinada sustantiva, se puede sustituir o equivale a un sustantivo. Que eres alegre, sustituye alegría. Me demostraron alegría. Que amas mucho la vida, se sustituye por amor. Me demostraron alegría, amor. Me demostraron que eres alegre, que amas mucho la vida. De las dos formas se puede decir. Fíjense que forman parte de ella, de la oración principal, que están en función de ella y que son complemento directo de esa oración principal. Lo demostrado directamente, que eres alegre, y lo demostrado directamente, que amas mucho la vida. Ambas funcionan como complemento directo. Podemos resumir entonces la subordinada sustantiva de la siguiente manera. En primer lugar, equivale a un sustantivo. Y también se puede sustituir por los pronombres demostrativos neutros, que siempre tienen función sustantiva, esto, eso y aquello. Fíjense que al equivaler a un sustantivo, el sustantivo tiene distintas funciones sintácticas, realiza. Bueno, pues ella, como tiene ese valor nominal, realiza las mismas funciones sintácticas que el sustantivo. Puede ser sujeto, puede ser complemento directo, indirecto, circunstancial, núcleo del predicado nominal, complemento preposicional, todas esas funciones. Y además, bueno, es una oración que se introduce por la conjunción subordinante que, generalmente, porque también tienen otros nexos que la introducen y eso ustedes lo van a trabajar con sus profesores. Pero fundamentalmente siempre vemos la conjunción subordinante que. Recuerden que hay una conjunción coordinante que es cuando usted dice dale que dale, trabaja que trabaja, estudia que estudia, que es cuando ese que es una conjunción coordinante, se puede sustituir por y. Este no es el caso. Bueno, vamos a ver el otro tipo de oración compuesta por subordinación. Y aquí tienen otra oración tomada de Canción de Leticia. Y dice, ahora gozo con el pulmón del álamo que me causa alegría. Observen que la oración que está señalizada en amarilla es la oración principal y la que está en blanca es la oración subordinada. Ahora bien, ¿esta es una subordinada sustantiva? Claro que no es una subordinada sustantiva. Fíjense que esta subordinada que me causa alegría se puede sustituir por un adjetivo. Que me causa alegría podría ser alegre. Ahora gozo con el pulmón del álamo alegre o que me causa alegría. Vamos a ver las características que tiene este tipo de oración.
Como es una oración subordinada adjetiva, ¿a quién está modificando siempre el adjetivo? A un sustantivo. Entonces, ella está modificando al sustantivo antecedente, el pulmón del álamo, que en este caso es un grupo nominal. El pulmón del álamo, el cual me causa alegría. Entonces, de ahí su carácter adjetiva. Y se introduce por el pronombre relativo que. Miren, esto es pronombre. El pronombre es un morfema sustituto del nombre. Por lo tanto, está sustituyendo este grupo nominal. El pulmón, el cual me causa alegría. El pulmón del álamo me causa alegría. No es posible decirlo así, por lo tanto, este que está en función de él. Por lo tanto, observen que aquí el pronombre relativo tiene función sustantiva, porque reproduce al sustantivo antecedente. ¿Cómo podemos resumir las características de este tipo de oración? Bueno, es una subordinada adjetiva porque equivale a un adjetivo. Como equivale a un adjetivo, modifica a un sustantivo que es su antecedente, igual que el adjetivo léxico que modifica el sustantivo. Se introducen por pronombres relativos que son que, el cual, quién, cuyo y cuánto. Que es invariable, el cual varía en género y número, quién varía en número, cuyo varía en género y número y cuánto varía en género y número. Decirles que cuyo es un relativo especial, que es el único que funciona como adjetivo, porque no tiene su antecedente, pero no lo reproduce, sino concuerda con la cosa poseída del antecedente, que se llama consecuente. Por ejemplo, la casa cuyas ventanas. Aquí sería ventana el consecuente de casa, porque es lo que posee la casa. O la clase cuya profesora o cuya temática, o los alumnos cuyos libros, que son los que poseen los libros. Bien, es lo poseído por el antecedente, que se llama consecuente. Vamos a ver entonces el otro tipo de oración compuesta. Cuando tú reíste, yo pensé que la broma familiar sobre Australia dejaba de ser broma. Bueno, yo quiero que ustedes marquen cuál es la oración principal de esta oración compuesta. Yo pensé, está muy bien. Hay dos subordinadas. ¿Cuál es la primera? Cuando tú reíste, perfectamente. Aquí reconoces que cuando es un elemento de relación, es un adverbio relativo, que introduce a qué tipo de subordinada. A la subordinada adverbial de tiempo. Aquí se puede sustituir por el adverbio ayer. Cuando tú reíste, ayer yo pensaba que la broma familiar, por lo tanto, es una subordinada adverbial de tiempo, porque sitúa temporalmente la acción de la oración principal en relación con la subordinada. Es decir, la oración principal es yo pensé. Cuando tú reíste es el complemento circunstancial de esa oración principal. Cuando yo pensé, cuando tú reíste. ¿Qué es lo pensado? Que la broma familiar sobre Australia dejaba de ser broma. Que aquí, como están viendo, hay una oración subordinada sustantiva. Miren el que me lo anuncia. Yo pensé esto, eso, aquello. Y que funciona como complemento directo. Y entonces, cuando es el adverbio relativo que introduce a este tipo de oración, aunque puede ser cuando, mientras y algunos otros que sus profesores ya trabajarán con ustedes en ejercicios. Bueno, este es el último tipo de oración compuesta a la subordinación adverbial, que puede ser, aquí yo les puse un ejemplo de tiempo, de modo,
de lugar, que indican circunstancias del verbo, y que estas tres indican circunstancias del verbo, son complementos circunstanciales del verbo porque se pueden sustituir por adverbios. Ellos son adverbios y el adverbio es del verbo como el adjetivo es del sustantivo. Entonces, las de tiempo se introduce por cuándo y otros nexos también. Las de lugar por dónde y pueden tener preposiciones, y las de modo por cómo, según, y otros nexos que también de sus profesores le hablarán de ellos. También existen otras subordinadas, que son adverbiales, que no indican circunstancias de tiempo, de modo y de lugar del verbo, pero indican otros matices. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Yo les voy a proponer unos ejercicios para que ustedes los hagan con sus profesores, y ahí van a ir descubriendo este tipo de oración subordinada adverbial, que son subordinadas adverbiales y son importantes también. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Lea el séptimo párrafo de la página 173 del cuento Canción de Leticia. Ahí tienen los tres incisos que deben hacer. Recuerden que las subordinadas adverbiales son comparativas, pueden ser las comparativas, las causales, las de finalidad, las concesivas, las consecutivas y las condicionales. Esto lo van a profundizar con sus profesores. El octavo párrafo. ¿Por qué el autor utilizó este tipo de oración? Y ya vamos a ir adentrándonos en la comprensión del texto, en la función. Bueno, les dejé bastantes ejercicios para que practiquen este tipo de oración, siempre dirigidos por sus profesores. Tienen que trabajar también la funcionalidad de ellas, que es muy importante esto. Y no me puedo despedir sin ponerles también un pequeño ejercicio de redacción en función de trabajar también y ahí puntualizar en la oración compuesta. Y dice así: escribe una carta donde expreses tu agradecimiento a una persona y en la que utilices diversas clases de oraciones compuestas.
Bueno, tienen bastantes ejercicios para que ejerciten, valga la redundancia, este tipo de oración compuesta que es tan compleja y bajo la tutela, por supuesto, de sus profesores. Yo por el momento me estoy despidiendo, pero nos volveremos a ver en una próxima clase. ¿Para qué? Para continuar hablando de la oración compuesta. Hasta pronto.